Buenas tardes a todos, buenos días a los que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos por tercer día consecutivo a Fashion Ideas Forum. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es y os saludo desde el Salón de Actos de la Nave en Madrid. Antes de que mañana concluyamos este primer encuentro 100% digital de la industria de la moda después del impacto del COVID, nos quedan todavía 3 ponencias de expertos en las que vamos a seguir analizando aspectos clave de la cadena de valor de la industria de la moda. Si ayer hablamos de la empresa post-COVID, hablamos de la velocidad o de la nueva velocidad de la moda y hablamos de sostenibilidad, hoy hablaremos del sourcing, de la distribución y también hablaremos de management. Como sabéis, si os apetece tuitear y ya lo estáis haciendo, pues os animamos a utilizar el hashtag FIF2020 y como os digo cada día, o como os he dicho estos 2 últimos días, si os apetece realizar preguntas para los ponentes que al final de cada charla yo les iré lanzando, tenéis un espacio dentro de la plataforma reservado. Como os dije ayer, no os preocupéis si no las veis porque están ahí y yo sí que las veo. Os presento al primer ponente de hoy, Gabriel Farías, que va a hablar sobre sourcing, el fin de la dependencia de China. Ese es el reto que le hemos propuesto o que le hemos planteado, responder a esa pregunta. Gabriel es uno de los grandes expertos en aprovisionamiento en el sector de la moda. Se licenció en Administración de Empresas y comenzó su andadura profesional en grupos como Textile Line o Latin Design o Sira. En 2006 fichó por la empresa española Blanco, donde pilotó el aprovisionamiento en el sudeste asiático y desde 2016 ha estado basado en Hong Kong, donde ha estado trabajando para el grupo chileno Ripley. Ahora, si no me equivoco, hace una semanita ha vuelto a España, así que, Gabriel, muchísimas gracias. Bienvenido a España, por supuesto, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Todo tuyo. Hola a todos. Un placer estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a Modaes por renovar la confianza año tras año. Es un honor y un placer estar conectado con todos ustedes. Bueno, normalmente cuando uno tiene una charla de estas características, una ponencia o una conferencia, lo que trata de transmitir es certeza. El objetivo que me he fijado para esta charla que voy a tener con todos ustedes, este intercambio de ideas y de experiencias, es absolutamente el contrario. Voy a tratar de que cuando termine mi ponencia estén absolutamente inmersos, y ojalá que sea posible, en un mar de dudas. El motivo, porque normalmente, y ya refiriéndonos a la crisis del COVID, esta crisis nos ha demostrado que necesitamos tener certeza, creemos que tenemos seguridad y, en definitiva, nuestra capacidad de previsión es absolutamente ineficiente y esa sensación de certeza y de seguridad nos lleva a una zona de confort donde generamos inacción. Esa inacción es muy mala para nosotros los profesionales del aprovisionamiento y del sourcing. El aprovisionamiento de la moda, el sourcing de la moda, lo que necesita es acción. Necesita de incertidumbre, porque cuando existe la incertidumbre tenemos la sensación, tenemos la necesidad de ir a buscar nuevas alternativas, nuevas posibilidades. Muchas veces esas alternativas y esas posibilidades no son reales o posiblemente no lleguen a buen puerto, pero en definitiva ese es el motor de los profesionales del aprovisionamiento y del sourcing de la moda. Por eso espero generar muchísima incertidumbre con esta ponencia. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta crisis del coronavirus, del COVID-19? Básicamente manifestado a través de la reducción de compra de los líderes, de los gigantes y también de todos los protagonistas del mercado. En cada uno de los polos globales o los orígenes del sourcing y del aprovisionamiento de moda. He buscado durante estos días, mientras preparaba la ponencia, una palabra diferente, pero la primera que me sale es brutal.
realmente el impacto que tiene esta crisis en todos los niveles y en cada uno de los orígenes del sourcing es muy importante. Evidentemente, todos están impactados. La sustentabilidad de unos es diferente a la de otros. La posibilidad de recuperación de unos va a ser muy diferente a las de otros. Básicamente, me quería referir a China, porque cuando hacía esa diferenciación entre los diferentes orígenes, si bien todos han sido impactados y posiblemente solo uno de ellos ha manejado eficientemente, con pocos recursos, la crisis del COVID, que ha sido Vietnam, China también está en una situación diferente. ¿Y por qué China básicamente está en una situación diferente? Evidentemente se va a ver afectada, eso es una realidad. Pero básicamente China tiene una ventaja que hace años que posee respecto de los otros orígenes. Y esta ventaja no solamente es una ventaja competitiva cuando hablamos de sourcing y aprovisionamiento, sino también que es una ventaja o es una tabla de flotación mucho más fuerte que la que tiene el resto para salir con menores consecuencias negativas de esta crisis. Y es que su industria es vertical. Es decir, China, a diferencia del resto de los orígenes, además de su economía, de los recursos, cuando hablamos que tiene evidentemente las ayudas gubernamentales de la administración pública hacia el sector privado, cuando entramos a hablar directamente de la industria textil o de las empresas de la moda o del aprovisionamiento, la gran ventaja que tiene es que su industria es vertical. Entendiendo por vertical a la capacidad de producir la confección de la prenda terminada, pero también la materia prima, en los tejidos, los accesorios. Entonces, los otros orígenes a su vez se han visto doblemente impactados porque mientras las fábricas estaban abiertas durante la pandemia, no tenían suministros de materiales, por lo cual, evidentemente, sufrieron doble. China tiene la capacidad, al tener una industria vertical de estas características, que además es una industria vertical que en cierta forma solventa las ineficiencias de la industria de la confección de prenda terminada china durante la normalidad. Es decir, muchísimas ineficiencias que tiene la industria de la confección china se ven solventadas por su poderosa y estructurada industria textil. El otro punto, a mi entender, relevante en cada uno de los orígenes de la moda de producción, sea Bangladesh, sea India o sean los del sudeste asiático, que a excepción, como les comentaba, de Vietnam, que ha sabido de alguna forma capear la crisis con mayor inteligencia, con mayor eficiencia, como pueden ser Camboya o Myanmar. Hay algo que se ha roto durante la crisis del COVID-19. Es algo que, en definitiva, todos aquellos que estamos en el negocio sabemos que existe, que en definitiva trabajamos en nuestro día a día con ello, y es la confianza. La confianza es parte de nuestro día a día. La confianza entendida en el sentido de que muchísimas veces en las relaciones comerciales, fuera del marco legal, jurídico, los documentos y demás, una producción se tira adelante por confianza. Un retraso puede ser de alguna forma superado por la confianza que se ha generado entre el cliente y el proveedor. En esta crisis, la confianza, en cierta forma, se ha roto, fundamentalmente en el origen de Bangladesh, donde es de público conocimiento, donde no todos los protagonistas del mercado han actuado de la misma manera y los proveedores se han quedado con órdenes de material, de prendas incluso terminadas. Recuperar la confianza es muy importante, a la vez que tratar de minimizar las eficiencias, porque esto va a implicar, a través de los problemas económicos y financieros de la fábrica, minimizar las ineficiencias que se van a producir en todo el tejido fabril y que seguramente nosotros tendremos que trabajar codo a codo con el proveedor para tratar de que esas ineficiencias, en primera instancia, no se trasladen al producto y en segunda instancia no se trasladen ni al mercado ni al cliente final. El recuperador de la confianza
y esto tiene relación con lo que vamos a hablar posteriormente, tiene que ver con, de alguna forma, rever el proceso de la globalización. Nosotros, la industria textil, la industria de la confección, la industria de la moda, no solo ha sido protagonista, sino líder en algún aspecto de la globalización. Y en ese sentido, tenemos que mirar un poquito más hacia adentro, o un poco más hacia adentro, y volver a generar esos lazos. Es una especie de introspección, ¿no? Podríamos llamarlo intraglobalización. Pero en definitiva, tenemos que trabajar para generar nuevamente esos lazos y generar valor, y esto me parece relevante, en absolutamente todos los eslabones de la cadena. El COVID también nos deja una experiencia. Lo que pasa en un extremo del planeta, en un extremo del globo, finalmente, a corto, mediano o largo plazo, va a tener una repercusión en el otro extremo. Esa generación de valor es muy importante que la tengamos en cuenta, porque nos va a hacer más eficientes, además de más sostenibles y más sustentables. Pero tiene que existir una generación de valor para cada uno de los eslabones de la cadena. Y la globalización, definitivamente, superando los pasos iniciales, la maduración de la globalización, que ya no es un proceso, es un hecho en sí mismo, vivimos globalizado y eso va a seguir siendo así, de alguna forma no tiene que significar nunca más una tercerización de procesos que a mí no me interesa o no quiero hacer, o no me es rentable hacer. Tenemos que generar valor en todos los eslabones de la cadena, de un extremo al otro. Una sola puntualización respecto de la pregunta que había en la presentación en el slide anterior es, por supuesto, se ha generado una genuina preocupación para aquellos países como Bangladesh, por ejemplo, cuya industria textil depende en un alto porcentaje, los trabajadores y su respectiva familia y su economía dependen en un alto porcentaje de la industria textil. Es uno de los países que indudablemente puede llegar a sufrir esta crisis con mayor profundidad. ¿Cuánto tiempo durará el ajuste de la producción de los líderes? Esto es, al igual que en la próxima slide, no quiero hacer futurología, pero entiendo que todos tenemos los números y las cantidades de los stocks de las propias compañías. Prever cuánto tiempo va a durar, cuándo vamos a arribar nuevamente a la normalidad o a la pseudo-normalidad, es extremadamente complicado. Lo es porque sin hacer futurología dependemos de muchas variables, entre ellas las desescaladas, los ritmos de las desescaladas, las posibilidades de rebrotes. Y cada empresa tiene una complejidad añadida, además, en el sentido que, de acuerdo a la cantidad de tiendas que tenga en diferentes regiones, en diferentes ciudades o en diferentes partes del mundo, partes del globo, va a tener una situación aún más compleja. Exactamente lo mismo pasa con la evolución de los precios en producción. Primero que vamos a tener que diferenciar, atendiendo a la futura crisis económicas o a la recesión económica, que no sabemos si su recuperación al día de hoy va a ser en forma de L, Y, I latina, V, W. ¿Qué va a pasar con los precios? Lo que tenemos que diferenciar primero es básicamente el precio de producción del precio público, porque en definitiva, seguramente en la cadena de suministro, en la cadena de valor, los agentes de alguna forma y en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias van a tender a absorber los sobreprecios o los extracostos que pueda demandar, que puedan generarse por la crisis. Pero en definitiva, lo mismo que nos pasa con el tema de saber exactamente cuándo vamos a volver a la normalidad en las órdenes, nos sucede con el tema de los precios. La complejidad aumenta a medida que tenemos más orígenes de producción. En definitiva, la pandemia hoy mismo en Asia y en el sudeste asiático, en los países menos desarrollados que son orígenes de producción de la moda, está en curva ascendente. Entonces, tampoco tenemos claridad absoluta en cada uno de los orígenes de cuál va a ser la situación y cuál va a ser el resultado.
Y aquí llegamos tal vez a una de las preguntas más importantes o la pregunta más reiterada, o la que más me han reiterado durante este último tiempo, de medios generalistas, medios especializados, en redes sociales y que hemos debatido entre colegas. Finalmente, o a partir del COVID o post-crisis, ¿existirá una reorganización del aprovisionamiento? ¿Existirá realmente una reorganización del sourcing de la moda? ¿Lo que era tendencia terminará arraigado? Básicamente, dejaremos de producir ese porcentaje más o menos importante en lejanía y trasvasaremos esas producciones a cercanía. Hombre, es una pregunta muy amplia y en estos próximos minutos trataremos de dar respuesta. Primero, y para todos aquellos que están conectados, y lo sabemos, como decía Pilar, desde muchas partes, muchas ciudades y diferentes partes del mundo, hacerle una simple aclaración de lo que podríamos definir como, o lo que definimos como cercanía. En realidad es la producción en proximidad o cercanía de los grandes mercados internacionales de la moda. Si tenemos Europa, por ejemplo, los orígenes serían los orígenes de la cuenca del Mediterráneo, España, Portugal, Turquía, Marruecos, Europa del Este, con Rumanía y Bulgaria. Y si hablamos de Estados Unidos y del aprovisionamiento de Latinoamérica, de Latam, estaríamos hablando de México, Guatemala y Perú. Y en la presentación he incluido a Etiopía. Y en algún momento he estado tentado de eliminar la slide. Pero para serle sincero, me gusta la slide, me gustan los colores. Además tengo mucho cariño por ese origen, por la gente que conozco en ese origen. Y porque además, en algún momento pensando si eliminar o no el slide, me di cuenta que Etiopía puede llegar a representar la incertidumbre por la que venimos pasando en el sector y en la que nos tenemos que acostumbrar, porque al final creo que ha quedado para quedarse. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a Etiopía a buscar low cost, y en realidad no es un origen low cost. Cuando pretendemos buscar algo de velocidad vemos que es muy lento. Cuando creemos que si es lento vamos a obtener un mejor precio, yendo al viejo sourcing y aprovisionamiento de la moda, donde el precio unitario era el rey, tampoco lo conseguimos. Y bueno, y en definitiva lo he dejado por eso, porque en realidad es una incógnita también, ¿no? Y en definitiva vamos a ver si arranca, si no arranca, y qué termina siendo este origen que en definitiva nos marca un poco la incertidumbre del sector, porque como les decía, cuando yo arribé a Etiopía, lo primero que me llamó la atención, fui con una idea y lo primero que me llamó la atención fue el nivel de automatización, lo cual celebro, por supuesto, y por qué no, podría transformarse o ser considerado por su dinámica futura, en algún momento, como un origen de cercanía. El sourcing siempre ha sido dinámico, como les decía, y tal vez lo vuelvo a repetir, sin lugar a duda el sourcing de la moda, el aprovisionamiento de la moda ha sido un protagonista y un líder indiscutido de la globalización. Es verdad que hemos tenido un momento donde nos hemos relajado, hemos entrado en una zona de confort. Básicamente, porque cuando nos fuimos y nos relocalizamos a Asia, encontramos el mejor precio posible, un aprovisionamiento cuyo paradigma era lograr el precio unitario, el mejor precio unitario posible, lo logramos y en cierta forma nos relajamos. En cierta forma, tal como comenzaba la presentación, obtuvimos certezas y tuvimos una zona propicia para poder tomar los frutos sin seguir en el afán de investigación, de análisis y de la acción, ¿no? Tal vez de prever qué era lo que venía más adelante. Pero no todo el mundo hizo eso, es decir, hay empresas y hay marcas que evidentemente fueron trazando durante ese tiempo una estrategia de aprovisionamiento separada del precio unitario del producto, porque sabía que el producto o el mercado en algún momento iba a ir demandando al producto otros atributos. Y así es como las estrategias ganadoras, ahora, a partir de la crisis del COVID, que ha irrumpido en forma rotunda,
hemos visto cómo hay algunas estrategias ganadoras, del líder del mercado o de los líderes del mercado. Esas estrategias fueron trazadas, me imagino, hace 5 o 10 años, y en ese momento, el rol que se le cedió a China, que en ese momento tenía un porcentaje altísimo en los volúmenes de producción de todas las compañías, fue a lo mejor un rol exactamente igual o similar al resto de los orígenes. ¿Esto qué permite? Esto creo que es lo que tenemos que hacer nuevamente y es para mí un punto relevante, en el sentido de que a la hora de analizar orígenes y saber dónde me voy a aprovisionar, yo tengo que ver cuáles son las fortalezas actuales de los orígenes, pero me parece muchísimo más relevante saber cuáles van a ser las debilidades futuras. Y creo que quien hace 5 o 10 años trazó una estrategia de aprovisionamiento hoy ganadora, pudo analizar perfectamente o vio cuáles eran las debilidades futuras de cada uno de los aprovisionamientos en lejanía. Estamos todos de acuerdo que bajo el modelo actual de un aprovisionamiento multimodal, la estrategia en sí justamente tiene un porcentaje de producción para aquellas prendas y aquellos estilos y modelos que producimos con más tiempo y que tienen inclusive mayor volumen y queremos lograr un mejor precio, van a tener un precio en el mercado más ajustado, vamos a producirlo en lejanía. Y estamos de acuerdo que el resto, la moda reactiva, la vamos a producir en cercanía o en proximidad. Pero al modelo actual le he puesto un símbolo de interrogación, 3, porque mi pregunta es, ¿el modelo actual va a ser el modelo post-COVID-19? ¿Este modelo actual es el modelo del futuro? Y entonces aquí creo que se generan 2 puntos importantes, relevantes, o al menos 2 preguntas, ¿no? 2 consultas, que es parte de las incertidumbres que quiero sembrar, e inclusive que tengo. Aquellas empresas que de alguna forma en la estampida, en la relocalización hacia Asia, les recuerdo siempre, donde el rey era el precio unitario, y que es lógico, y está bien, actualmente el precio es relevante e importante. Siguieron manteniendo de alguna forma inversiones en cercanía, inversiones en proximidad, contacto con sus proveedores, estructuras, relaciones estratégicas con los mismos. De alguna forma, en la actualidad, ¿no están recogiendo ciertos frutos? Y la otra consulta que me hago y que les hago a todos vosotros es la siguiente. Si mi empresa y mi marca genera, crea, diseña un producto que me tiene totalmente amarrado a determinados orígenes, en mayor o menor medida, en un mayor o menor porcentaje, a la lejanía o inclusive a China, ese producto tiene los atributos y los valores que las nuevas generaciones de consumidores buscarán en el mercado próximamente. ¿Nueva generación de consumidores consciente o simplemente nueva generación de consumidores? ¿Ese producto tiene los atributos que el mercado está necesitando, que el mercado está buscando? ¿O tendríamos que redefinir el producto? En definitiva, esas son las 2 consultas en este punto que me parecen más relevantes. Otra de los interrogantes a partir de la pandemia es si vamos a perder todo lo que hemos avanzado en sostenibilidad. Lo logrado durante los últimos años, y en particular, personalmente creo que durante el último año, el año 2018, fue muy importante. En lo personal, por supuesto, me niego a que eso se produzca. No solo me niego, sino que debemos trabajar día a día para que eso no pase. Entiendo que no podemos darnos el lujo de perder ni de retroceder ni medio paso respecto de todo lo que hemos ganado en sostenibilidad social, en sostenibilidad ambiental, en sustentabilidad. Tiene relación con lo que vamos a ver ahora, con las ideas importantes, con las breaking rules, así que lo vamos a desarrollar seguramente cuando llegue el momento.
Mis ideas disruptivas, las que he elegido, las que creo que son las más importantes respecto del aprovisionamiento y el sourcing, son estas tres, ¿no? Tenemos que de alguna forma ir hacia un smart sourcing con foco en velocidad y flexibilidad. Tenemos que tener un smart sourcing asociado a online y a personalización. Y tenemos que lograr un smart sourcing con objetivo final en moda circular. Respecto de lo que es el smart sourcing enfocado o asociado a velocidad y flexibilidad, creo que hay 3 puntos a destacar y que considero muy importantes. Uno es el paso del modelo de oferta a demanda hacia, por un lado, con los orígenes low cost y cercanía con la automatización, y básicamente vamos a hablar y vamos a volver al punto en el sentido de que el tipo de producto define el origen y va a definir a partir de ahora algo más que el origen. Con respecto a lograr un smart sourcing enfocado hacia la velocidad y la flexibilidad, es porque considero que la velocidad es el atributo, la eficiencia que nos ha puesto aquí donde estamos ahora. Como profesional de esta industria me siento orgulloso de la velocidad, porque creo que la velocidad hizo muchísimo por la industria y por nosotros. Hizo de esta industria una industria más eficiente. Y evidentemente, si hemos sido más eficientes, estamos más cerca o nos codeamos con la excelencia. En ese sentido, es bueno recordar, y es importante recordar, que pasamos de un modelo de oferta a un modelo de demanda. Y eso nos permitió generar muchísima más eficiencia y generar muchísimo más valor. ¿Por qué? Primero porque pudimos dar una respuesta a un cliente digital que era muchísimo más volátil, muchísimo más infiel, hiperconectado y que tenía a un clic absolutamente todo lo que quisiera comparar y más. Segundo, nos permitió llegar antes al mercado y eso implicó una mejor gestión de stock, de inventarios, de no caer constantemente en las trampas de los descuentos, las promociones, las liquidaciones y de alguna forma tener una venta a precio completo. Entonces, eso fue velocidad. Y velocidad es flexibilidad. Si soy veloz, soy más flexible. Y si hay algo que necesitamos en estos momentos, es flexibilidad. Con respecto a las proporciones en cada uno de los orígenes, tanto sea lejanía como cercanía, solo hacer un par de puntualizaciones. Asia sigue siendo el origen que nos puede dar un precio para un producto que tiene unas características determinadas, estamos todos de acuerdo, y eso seguirá siendo así. Y está bien que lo aprovechemos. Con respecto a lo que es cercanía y automatización, en el fórum del año pasado estuvimos hablando de lo que significaba cercanía más automatización. Cercanía más automatización es un producto o es un origen, y se ha generado un origen y un producto que tendrá otros atributos. Otros atributos que justamente dependen de una mayor tecnología, del uso de una mayor tecnología, una tecnología que puede ser disruptiva, como puede ser la automatización, la robotización, pero también la sostenibilidad. Y en ese sentido es donde apunto a que tenemos que tener una congruencia y un equilibrio
en el uso de ambos orígenes. Con respecto al sourcing, al smart sourcing, en relación, enfocado o asociado al online en la personalización, es porque en este mix de nuevas ideas había algunas que eran nuevas, como puede ser el hecho de que haya introducido el online. ¿Y por qué? Porque, bueno, estaba confirmando justamente con Pilar que este mes pasado las ventas online superaron a las offline. Y en definitiva nosotros, desde el aprovisionamiento y desde el sourcing, vamos a tener que dar respuesta, seguramente, a nuevas necesidades y a nuevas pautas. Entonces ya es una necesidad relacionar el aprovisionamiento y el sourcing a la venta online. Y a la personalización, porque entiendo que era una tendencia precrisis y las nuevas generaciones requieren personalización y posiblemente sea una tendencia que termine arraigada post-crisis. Con lo cual, también desde el sourcing y desde el aprovisionamiento vamos a tener que generar nuevas respuestas y a nuevas pautas y a nuevos comportamientos. Y por último, el smart sourcing asociado a la moda circular. Sinceramente y simplemente porque creo que es el futuro. Como les decía, cuando estábamos viendo la slide de sostenibilidad, entiendo que no podemos dar un paso hacia atrás, ni medio paso hacia atrás, ni podemos darnos el lujo de tirar lo que hemos logrado. Y la circularidad entendida como un producto circular, concebido desde un diseño circular y concebida desde una producción circular, va a significar que nosotros desde el aprovisionamiento y el sourcing también tengamos que dar respuesta a esas nuevas inquietudes. Muchísimas gracias y espero que realmente tengan más incertidumbres que certezas. Muchísimas gracias, Gabriel. Pasamos al turno de preguntas, que hay bastantes. A ver, preguntan... Espera, que tengo que llegar, que es complicado este. Dice Abraham, dice que si puedes comentar sobre la opción de México y Centroamérica como fuentes de sourcing. Sí, claro. Normalmente cuando he tenido contacto con esas fuentes de sourcing y cuando, por diferentes razones, dialogo con diferentes colegas profesionales del sector relacionados con la moda, siempre llegamos a un punto en común en lo que es la producción en Latinoamérica. Y básicamente está relacionado con una de las primeras slides. Es lo mismo que le pasa al resto de los orígenes de Asia, pero en definitiva algo más agravado, que es su dependencia como industria vertical de los productos, de los accesorios de China. Tienen el know-how, tienen el conocimiento y existe la infraestructura. Hay una tradición muy importante, tanto en México como Perú, por ejemplo, en la producción de moda, de indumentaria, e inclusive en la de calzado en México, pero la duda, la pregunta relevante, el gran interrogante, viene de que justamente no podemos lograr lo que para mí sigue siendo fundamental, que es la velocidad. Entonces, en definitiva, eso está truncado porque nos deberemos aprovisionar de materialidad en China. No sé si pasa lo mismo, o sea, en cierta forma y en diferente rango le pasa a Europa. Imaginemos, con la mayor distancia y demás, lo que pasa en los centros de aprovisionamiento de Latinoamérica. No sé si es aplicable lo mismo a Brasil, entiendo que es un caso un poco más especial, y Argentina, que hay otra pregunta que dice que, en este caso es Silvana, pregunta si tendrán oportunidades estos dos países a pesar de las consecuencias del COVID. Sí, bueno, Brasil es una potencia industrial por tamaño, por volumen y demás, y además está sumamente implicado también en la demanda de su mercado interno. En Argentina también hay muchísimo conocimiento, muchísimo know-how, muchísima experiencia, también desde el punto de vista del diseño, y bueno, solamente necesita de algunas reglas claras para poder comerciar con el mundo, que sería también deseable.
Mira, pregunta Antonio. Dice, ¿dónde crees que acabarán los excedentes producidos por aplazamiento o cancelación de pedidos? Dice, ¿podrían acabar en mercados paralelos? No lo sé, sinceramente no lo sé. Lo que no queremos es que esos excedentes, ayer lo decía alguno de tus invitados, sería poco ético, así lo decía, así lo expresaba, y concuerdo 100% con él, sería poco ético y sostenible que terminara en un vertedero. En definitiva, por eso es urgente que entendamos que la moda debe ser circular, o no será. Claro. Entonces, porque se nos plantea igual desde el aprovisionamiento, que tal vez es un punto, pero esta pregunta se me ha ido en la presentación, pero es muy interesante porque en el momento que coincidimos la moda circular, imagínate la reestructuración que vamos a tener que hacer en el aprovisionamiento y el sourcing, porque si concebimos al producto circular como un producto que va a ser revendido, reutilizado, luego reciclado, biodegradado, compostado, y lo vendemos en Europa, es una carta muy interesante la que tenemos aquí, porque cuando hablamos de neorelocalización, de relocalización hacia los mercados de cercanía, los grandes desafíos, los grandes problemas es que no existe la industria vertical y que no hay suficiente, no hay certeza como para invertir y lograrlo. Pero ¿y si yo voy a tener reciclado todo ese material reciclado? ¿Qué vamos a hacer con esa materia prima que otra vez va a volver a ser materia prima? ¿La vamos a transportar nuevamente para producir una prenda, confeccionar una prenda en mercados de lejanía? En realidad, eso va a cambiar indudablemente muchísimas cosas y creo que eso nos puede dar muchísima certeza y también mucha posibilidad de inversión. Ayer no sé si escuchaste la ponencia de H&M que hablaba precisamente de circularidad y decía que ese es el único futuro que tiene la industria de la moda. Pero claro, eso va a implicar que la cadena de aprovisionamiento de H&M, que está básicamente centrada en Bangladesh y en países asiáticos, pero sobre todo en Bangladesh, cambie completamente, entiendo. Claro, pero ese es el punto, y ese es el punto más interesante, porque la circularidad es que no es el futuro de la industria de la moda, la circularidad es el futuro de la economía global. Entonces nosotros ahora tenemos una enorme posibilidad, así como fuimos líderes de la globalización, ahora tenemos la posibilidad de liderar en circularidad. La industria de la moda debería ser una industria líder en la economía circular. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Son muchos desafíos, seguramente, y muchos problemas a los que tengamos que enfrentar. Pero ¿acaso, cuando hicimos la relocalización a Asia, no existían problemas? ¿Acaso no eran simples facetas, como simples alternativas o posibilidades que veíamos, pero no teníamos certeza? Es decir, a lo mejor es mucho más fácil esto que cuando empezamos hace 20, 25 años y le explicábamos a un proveedor chino la diferencia entre el rojo y el Borgoña, ¿no? A lo mejor, pero evidentemente sí tenemos que buscar una solución y eso es lo apasionante. A mí me parece que ese es el reto más apasionante que tiene la moda por delante. Pero no me cabe ninguna duda, en absoluto, que el futuro de la moda es circular. Y si no, no será, porque la economía será circular. ¿Y qué va a pasar con todos esos hubs de aprovisionamiento asiáticos si la moda europea básicamente se hace circular? No, creo que es que lo que tenemos que... Siempre también voy hacia algo, ¿no? Que me parece a mí es que tenemos que entender que tiene que ser más I que O. Es decir, cuando hablamos de globalización, un poco esta pandemia también nos dio la sensación de que estamos globalizados para muchas cosas, pero muy poco para otras, ¿no? Y yo creo en las asociaciones intersectoriales, en las asociaciones y en las asociaciones con los propios proveedores. Es decir, hay capacidad de que los proveedores asiáticos, que hoy tienen recursos, tienen infraestructura, tienen experiencia y tienen know-how, también puedan invertir con nosotros. Y nosotros con ellos. Entonces creo que lo que tenemos que usar es más la letra I que O, es decir, no es ellos o nosotros, cercanía, sino que realmente podemos generar un circuito circular a través de inversiones compartidas y con gran capacidad de asociación. Mira, pregunta Miquel. Dice, invertir en cercanía conlleva un aprovisionamiento de materia prima textil. ¿Cómo encaja esto teniendo en cuenta que el gigante chino que acapara un porcentaje muy grande de la materia prima? Lo comentábamos. Sí. Básicamente es un problema para absolutamente todo, incluido para los productores de lejanía, los productores asiáticos que no son China. O sea que siempre es el mismo problema. Evidentemente es porque lo que comentaba al principio, al final la industria china
de la prenda terminada, de la confección, absorbe muchísimas ineficiencias a través de la industria textil, que básicamente China sigue siendo relevante y lo seguirá siendo, y sobre todo en algunas materialidades, por sobre todo los sintéticos y demás, porque no tiene competencia, no existe la posibilidad de aprovisionarte en otro lugar que no sea China. Pero esa tremenda, tan importante y eficiente industria textil, China, cuando digo industria textil me refiero a la industria, a la producción de tejidos y de accesorios para la moda, solventa muchísimas ineficiencias de la industria de la confección. Hay una pregunta que no sé si es 100% tu ámbito. Mira, pregunta Gema. Dice, ¿seremos capaces de reeducar a los consumidores para que den más importancia al valor del que se está hablando tanto estos días? Yo creo que las nuevas generaciones de consumidores ya vienen educados, no hay que reeducarlos. Bueno, yo tengo Juanma y Maribí, mis hijos de 12 y 10 años, y ellos son consumidores conscientes, van a ser consumidores, lo son consumidores conscientes, a diferencia de Mariana y yo, que estamos reeducándonos y aprendiendo, y aprendimos. Juanma y Maribí son consumidores conscientes, pero además son muy impacientes. Por eso digo que la velocidad es que cuando a veces hablamos de velocidad en contraposición a sostenibilidad, y yo cuando hablo de velocidad y flexibilidad, hablo desde el punto de vista de la producción, que era lo que decía que nos ha acercado como industria a la excelencia. La velocidad y la flexibilidad no tiene que estar reñida, no está reñida de hecho con la sostenibilidad, no es porque soy menos sostenible, soy más veloz. Volviendo a la pregunta, son muchos temas, pero volviendo a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo que los consumidores de alguna generación han sido reeducados. Pero yo también, no es mi ámbito, es verdad, pero como oyente, muchas veces he escuchado que nosotros, desde el marketing, muchas veces se dice, ¿no?, que hemos tenido la capacidad de ofrecer un producto y que el proveedor lo compre. Es decir, un poco como que llevamos al proveedor a donde nosotros, desde el marketing, ¿no?, a donde el marketing está muy bien, ¿no? Es una parte muy importante. Lo que yo digo es, si tuvimos esa capacidad, tengamos la misma capacidad para llevar al proveedor a un producto sostenible. Hagámoslo también, es decir, no nos saquemos las responsabilidades. Eso también creo que es importante. Como industria no podemos sacarnos la responsabilidad y decir, está en manos del consumidor. No, como industria debemos aceptar. Yo creo que llegará un punto en donde somos responsables del producto que creamos. Desde el aprovisionamiento soy responsable, siempre he puesto esto a los equipos. Somos responsables hasta que el cliente lo compra, pasa un tiempo determinado y no lo devuelve. Y si como industria somos responsables hasta el final del uso del producto, e inclusive más allá, porque es el producto que nosotros creamos, podrá llegar a lo mejor ese día, que seamos responsables hasta de la materia prima utilizada, aún reciclada. Mira, Paula pregunta precisamente por el tema que estábamos comentando antes, ¿no?, de las consecuencias que puede tener para economías como Bangladesh este cambio esta relocalización o acercamiento a la producción. Pregunta cómo podrían rediseñar su modelo económico estos países y hacia qué industrias podrían dirigirse. En el caso de Bangladesh es un caso atípico porque depende en gran medida. Vuelvo a repetir, esto no es O, yo creo que es I. Y en el caso de Bangladesh, además, confío que es una industria que tiene importantes inversiones y además, dentro de las de Asia, una de las más automatizadas a la vez. Y es una industria de las que también, a partir del episodio del Rana Plaza, es una industria que ha invertido muchísimo en sostenibilidad. Entonces, también este es un proceso importante, de largo plazo, y donde posiblemente entren a jugar aspectos y variables que nosotros al día de hoy aquí no tenemos en cuenta, la tendremos a lo mejor en el Fórum 2025 o 2027, pero que seguramente le va a permitir a Bangladesh, si existe inversión, si existe innovación, que es verdad, que es una realidad y que por eso tenemos una preocupación genuina, porque también la industria de la moda, que en algún momento es vilipendiada por todo este tema, también hoy de esa industria de la moda dependen cientos de miles de personas y sus respectivas familias. Entonces me parece muy buena la pregunta y también nos preocupa y también seguramente no deberemos sacar el hombro o el pecho a esa responsabilidad. Pero la industria en sí, cuando hablamos de innovación, tiene la capacidad de generar muchísimas otras variables que al día de hoy no podemos tener en cuenta. Pero no me cabe duda que es en ese camino de la moda circular.
Gabriel, lo dejamos aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Hay muchísimas preguntas, así que entiendo que el tema realmente es interesante y es una de las claves de la industria y del futuro, o del ya, de la industria. Desconectamos nada, 5 minutos, volvemos a 50. Como os dije ayer, no hace falta que os volvéis a loguear, sino que dejáis abierto y continuamos con la retransmisión. Muchas gracias, hasta ahora.